Fue un descarado acto de racismo, pero increíblemente pasó bajo el radar. En 1993, el presidente Frederick de Klerk, presidente de Sudáfrica en aquel entonces, anunció al mundo que su país había destruido las 6 bombas atómicas que había fabricado. Dijo que lo habían hecho como una iniciativa de paz, como un acto de buena voluntad para con sus vecinos, y increíblemente hubo gente que le creyó. Pero la realidad era otra, y ese acto aparentemente de pacifismo encubría en realidad una gran acción de racismo puro y descarado. El presidente de Klerk fue el último presidente blanco de Sudáfrica, ya que después llegó el conocido Nelson Mandela. Pero los ingleses no fueron los primeros europeos que llegaron y dominaron Sudáfrica. Los primeros fueron los holandeses, que se hacían llamar Boers. Ellos habían habitado allí antes que lleguen los ingleses e incluso habían formado 2 estados, el estado de Orange y el de Transvaal. Fueron ellos los primeros que lucharon contra las tribus que existían en esa zona, tribus de lengua zulú, Xhosa e inclusive Khoisanes. Los holandeses fueron los primeros que dominaron esa zona y sucedió posteriormente lo de siempre, que se produce una lucha entre europeos, una lucha de colonizadores por apropiarse del botín. La típica situación en la que se descubren riquezas, diamantes, y los colonizadores empiezan a pelear entre ellos para quedarse con la riqueza de ese país. Los holandeses finalmente perdieron y los ingleses dominaron esa zona, entonces crearon la república que hasta el año 94 aproximadamente fue regentada por presidentes y jefes de raza blanca. El presidente Frederick de Klerk fue el último de ellos e incluso fue él quien abolió el sistema del apartheid, que era una forma de segregación medieval que existía desde el Estado, incluso en el siglo XX. Tan mal se veía internacionalmente ese tipo de legislación que Sudáfrica fue casi apartada de las principales actividades culturales y sociales del mundo. No se le permitía participar en los Juegos Olímpicos, etc. El presidente de Klerk entonces anunció al mundo que habían destruido las 6 bombas nucleares que habían fabricado anteriormente. Esas bombas tenían una potencia aproximadamente entre 16 y 20 kilotones, similares a las que fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Entonces el discurso de Klerk fue el del pacifismo, el transmitir paz y confianza especialmente a sus vecinos. Pero la verdad no era así. Las bombas no se habían destruido como un acto de pacifismo, sino como un gran acto de racismo. El presidente de Klerk no eliminó el apartheid como un acto de buena voluntad que le naciera del corazón, sino como una obligación, un callejón sin salida en el que se encontraba debido a gran cantidad de manifestaciones, de actos de protesta que se daban en todo el país, también debido a las sanciones y protestas internacionales que tenían cercado prácticamente el país debido a esta política. La administración del presidente de Klerk sabía que el país no podía seguir siendo gobernado por los blancos, ya que mayoritariamente estaba conformado por negros. Y así fue porque cuando acabó su gobierno y se convocaron elecciones, Nelson Mandela fue elegido con un amplio 60%. Eso lo sabían. La administración de De Klerk estaba segura de que iban a terminar finalmente la administración del país a un gobierno de raza negra, a un presidente que inevitablemente iba a representar a la mayoría de la población
de Sudáfrica. Es por eso que desmantelaron o destruyeron las 6 bombas atómicas que habían construido. No lo hicieron por un acto de pacifismo, sino al contrario, por un gran acto de racismo. Es decir, sabiendo que la siguiente administración iba a ser una administración de el Congreso Nacional Africano de raza negra, no quisieron dejarle las bombas al nuevo presidente, a la nueva administración, que no fuera de blancos. Nunca ningún país que haya tenido armas nucleares ha destruido las mismas. La única situación parecida podría ser la que se dio en Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán luego de la caída del muro de Berlín, luego de la implosión de la Unión Soviética. Pero ni Bielorrusia, Kazajstán o Ucrania destruyeron sus bombas. Lo que hicieron fue trasladar las mismas hacia Rusia. Hicieron esto luego de varios convenios y tratados, los cuales les permitían ciertos beneficios, empréstitos, tecnología y varias posibilidades para implementar su economía, porque cuando la Unión Soviética se destruyó, los países estaban prácticamente en bancarrota. Y incluso Ucrania al ceder su armamento nuclear a Rusia prácticamente se quedó desguarnecida, y es por eso que luego ha sido invadida, ¿no? Ucrania llegó a ser la tercera potencia nuclear cuando se desintegró la Unión Soviética. Ellos cedieron sus armas nucleares y luego quedaron en la situación con la cual se encuentran lamentablemente ahora, ¿no? Sin poder tener una disuasión nuclear que les impidiera ser atacados. Sudáfrica, en cambio, se encontraba en las antípodas geográficas de las zonas de riesgo de guerras, de conflictos. No estaba en el Medio Oriente ni en Europa del Este, donde podía haber riesgos graves de guerras. Aparentemente, o la excusa que dieron cuando anunciaron que habían destruido las armas nucleares, era que estas habían sido construidas para defenderse de posibles ataques en la Guerra Fría, pero eso es incongruente, no encaja. Lo que se deduce es más bien que las armas nucleares que habían producido se habían fabricado para defenderse de sus vecinos africanos. Es decir, Sudáfrica sabía que era la única administración blanca en toda África. Sabían que se encontraban ahí debido a la fuerza militar, a su dominio sobre los africanos originales, y conocían la antipatía que tenían de parte de algunos de sus vecinos. Entonces, como una medida de seguridad, como una forma de asegurar su supervivencia, construyeron las armas nucleares, pero lo hicieron para defenderse de sus vecinos africanos. ¿Y quiénes eran sus vecinos africanos? Namibia, Botswana, Zimbabue, Mozambique. Por eso, cuando la administración blanca dejó el poder en Sudáfrica, se aseguró de destruir las armas nucleares. Es decir, no confiaban en que la administración del país que los reemplazaría podría administrar equilibradamente este sistema de armas. ¿Y cuál era la administración que los iba a reemplazar? Pues una administración negra del Congreso Nacional Africano, presumiblemente por el presidente Nelson Mandela, y así fue. Entonces, si bien es cierto, el sistema de apartheid era una oprobiosa estructura de dominación racista, no era menos racista negar a la futura administración el derecho a decidir qué hacer con
con ese armamento. Simplemente le estaban diciendo: nosotros los blancos no creemos que ustedes los negros tengan la misma capacidad que tenemos nosotros para poder cuidar y administrar este peligroso armamento. En buen cristiano, ustedes son inferiores a nosotros.